¿no? Yo cuando tengo la oportunidad de platicar acerca de los temas de género, siempre señalo que no es una lucha encarnada contra los hombres, no los odiamos, para nada los amamos. Buscamos simple y sencillamente una igualdad que nos ha sido negada, desafortunadamente, por cuestiones culturales arraigadas a lo largo de la historia de la humanidad. No nada más es México, no son los hombres, ha sido construida por hombres y mujeres que han establecido estos impedimentos para el goce y el acceso a las mujeres a una plenitud y a la igualdad, ¿no? La sentencia es cuando me invitaron a participar en la comisión. Elena me dijo, nos comentaron que puede hablar sobre la sentencia Campo Algodonero y me dio un par de fechas optativas. Me dijo 9 y la siguiente semana, ¿verdad? Me parece. Y dije, no, pues el 9, ¿no? El 9, aunque nadie se mueve, es muy importante que hagamos este tipo de eventos, este tipo de afirmaciones en apoyo más que a un movimiento, al derecho a la igualdad que todos los humanos merecemos, no nada más las mujeres. Particularmente resulta relevante porque, como bien lo dijo Juan José, estamos viviendo un escenario nacional de violencia, bueno, general, no nada más es contra las mujeres, pero hay una particular, ¿no? Hay un particular eh, como una particular incidencia que se ha incrementado muchísimo en el tema de género, hablando hombres y mujeres. Desafortunadamente, cuando hablamos, no, a mí me gusta mucho hablar sobre el protocolo de la Corte para juzgar con perspectiva de género. Y cuando le doy clases, por ejemplo, a los agentes del Ministerio Público, me dicen, oiga, pero ¿qué no? Yo también soy género masculino, ¿no? O me dicen, pero, y entonces tiene que ver, sí, claro, por supuesto, el género desafortunadamente surge del sistema binario de división de sexos, ¿no? Hombre-mujer. Y entonces siempre trabajamos hombre-mujer, hombre-mujer. Y de alguna manera esta división del género nos ha producido una serie de estereotipos que corresponden a cada género de manera histórica, ¿no? Entonces al hombre que es altote y fuerte, guapo, barbón, ¿no? Peludo, ¿no? Le toca ser el defensor de la casa, el que sale a cazar al animal, el que sale a ganarse la papa, ¿no? El que sale a ser el proveedor de la familia, ¿no? Se le ha hecho duro, se le ha formado como alguien que no puede tener emociones o sentimientos, no puede llorar, no puede expresar N cantidad de emociones, ¿no? Que le son como prohibidas porque entonces parece una mujer, qué grave, ¿no? Y al revés, ¿verdad? Las mujeres nos han formado para hacernos como somos el sexo débil, hemos sido mencionadas en cantidad de situaciones de años como el sexo débil porque no tenemos la fuerza física de un hombre, pero somos tiernas y lindas, ajá, no porque no nos conocen a todas, ¿verdad? Pero somos maternales, porque somos las que se encargan del cuidado del hogar y del marido, etcétera, ¿no? Y entonces estos conceptos que de pronto podrían ustedes pensar como un grupo de profesionistas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, podría sonar como de la época de la prehistoria. Y sin embargo, se vive todos los días en la mayoría de los hogares de este país. No nos, no, ustedes no me dejarán mentir, vámonos a las comunidades indígenas, que tenemos muchas aquí alrededor, ¿no? En las que todos los días se viven estos temas de roles de género enmarcadísimos, que a lo mejor nuestras abuelitas, ¿no? Siguen siendo de la generación en la que se dividen claramente los roles de mujeres y hombres, y de pronto tenemos esos comentarios de la abuelita de, ay, mi hijita, no te has casado, ¿no? Como que ya te quedaste, ¿no? ¿Qué va a hacer de ti, pobrecita? ¿No? Esa mala mujer deja a sus hijos ahí botados y se va a trabajar, qué desnaturalizada, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué vas a hacer tu hijita sin un hombre? ¿Cómo crees? Mejor golpeada que dejada, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, desafortunadamente, bajo este contexto cultural en el que se ha arraigado tanto este tema de los estereotipos, nos encontramos en una situación nacional
terrible. No sé si les pasa a ustedes o solo me pasa a mí por las páginas que yo sigo, ¿verdad? Pero yo abro mis redes sociales y todo el tiempo veo niños y niñas desaparecidas, nuevas bolsas negras de basura rellenas de restos de personas, de mujeres cercenadas, de mujeres torturadas sexualmente, sin pezones, sin senos, con el clítoris lesionado, lastimado, de una manera terrible. Todos los días, ¿no? Y es impresionante la cantidad de comentarios que uno lee. Ya ni los leo, la verdad, ¿no? Uno lee que tienen un corte completamente de agresión hacia el género femenino. Y entonces dicen, pues claro, ¿quién anda a esas horas? Y para aparte no son de hombres nada más, ¿no? Muchísimas mujeres. Pues claro, a esas horas, ¿cómo no te va a pasar algo? Así vestida, borracha en la fiesta, obvio te iba a pasar algo, ¿no? Entonces, estamos en un contexto de violencia tremendo. Qué bueno que estamos despertando, hombres y mujeres, porque no solo las mujeres se levantan en esta lucha y del apoyo a, a la lucha contra la violencia de género en específico. No es como que no haya una violencia generalizada, pero hoy queremos hablar de la violencia de género. Vamos a hablar entonces un poquito de la sentencia Campo Algodonero, que en este salón todos seguramente conocen, pero me comentan que se transmite también al público general y es importante que la población sepa que hay instancias internacionales preocupadas también por el tema de la violencia de género. La sentencia Campo Algodonero recibe su nombre, como ustedes bien saben, toda vez que en el año, más o menos en el año 1993, se da un fenómeno que hoy conocemos como las muertas de Juárez, en el que se incrementa, por lo menos estadísticamente, y se vuelve un foco de atención, la muerte de mujeres con evidente violencia sexual, de mujeres principalmente jóvenes, estudiantes o trabajadoras de las maquilas que se habían instaurado recientemente en Ciudad Juárez, zona fronteriza con Estados Unidos, y que trajo como consecuencia una serie de movilización de mujeres porque pues la maquila, ¿no? Pues es cosa de mujeres, ¿no? Entonces, obviamente las fábricas empezaron a contratar a mujeres jóvenes, muchas de ellas que solo venían de paso para cruzar para el otro lado y se quedaron a trabajar y ya se quedaron ahí. En este ámbito de muertas de Juárez, que se vuelve un tema nacional e internacional de interés por precisamente la violencia de género que va sufriendo las mujeres, no nada más en la sociedad, sino por las mismas instituciones de procuración de justicia y de investigación de los delitos. Se hace evidente a nivel nacional e internacional la falta de políticas públicas de prevención de los delitos cometidos por hombres contra las mujeres en un ambiente o un contexto de ya conocido y reconocido por el mismo Estado de violencia de género. Cuando ocurre en este contexto, empiezan a surgir una serie de instrumentos nacionales e internacionales que empiezan a decirle a México, oye, pon atención, estás viviendo una violencia de género bastante agresiva, estás teniendo más feminicidios cada vez, entonces tienes que poner atención, ¿no? En 1998, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación a el estado de Chihuahua para decirle tienes que establecer políticas para prevención de la violencia de género y adicionalmente tienes que emitir protocolos de actuación porque están discriminando a las víctimas indirectas de las mujeres desaparecidas o de las mujeres encontradas muertas con muchísima violencia. Es decir, los hechos de este caso, Campo Algodonero, se dan en el año 2011. Digo, perdón, 2001. Disculpe. En el año 2001 empieza, empieza
presentación de denuncias por parte de las víctimas indirectas del caso, es decir, la familia de las desaparecidas, precisamente señalando a las autoridades de procuración de justicia que sus hijas habían desaparecido. El caso regularmente se conoce como González y otras, ¿no? Es un poco cruel que nomás le pongan González y otras cuando sus nombres eran Claudia, Laura y Esmeralda, ¿no? Entonces, Claudia, Laura y Esmeralda eran mujeres muy jóvenes. Laura tenía 17 años, estaba cursando el el quinto semestre de la preparatoria. Y nos apareció el día 10 de octubre del año 2001, el último día que se le vio. Claudia tenía 20 años, trabajaba precisamente en una de las maquiladoras. Desapareció el 10 de octubre de 2001. Y Esmeralda, que cumplía 15 años, estaba en vísperas de cumplir 15 años, estaba de hecho trabajando para poder sacar su lanita para festejar sus 15, ya ven que nos encanta a los mexicanos, ¿no? Y entonces se fue a trabajar como trabajadora doméstica, acababa de terminar apenas la secundaria y ya no regresó de su trabajo el 29 de octubre del año 2011. Vuelvo al tema de por qué se llama Campo Algodonero, como ustedes saben. El día 6 de noviembre del año 2001 se hallaron por parte de vecinos del lugar en un campo dedicado a la siembra de algodón 3 cadáveres. Y el día 7 se encontraron ahí mismo, que no buscaron completo, que no había protocolos de cadena de custodia todavía, otros 5 cadáveres, todos de mujeres, básicamente con el mismo tipo de violencia sexual, todos femeninos, botados ahí a la intemperie. 3 de esos cuerpos, encontrados el día 6, fueron identificados como los cadáveres de Claudia, Laura y Esmeralda. Lo relevante, por eso es que se llama Campo Algodonero. Vamos a regresarnos un poquito, ¿no? Las madres de familia, cuando se enteran de que sus hijas han desaparecido, por supuesto que se presentan ante la Procuraduría de Justicia del Estado y son recibidas con una serie de pretextos para, primero, no tomar cartas en el asunto, ¿no? Obviamente no se habría una averiguación previa en ese entonces. Ellos ya manejaban carpetas, ¿no? Carpetas de investigación. No se abrió, solamente se hizo el reporte de la desaparición con la respuesta típica estereotipada de, ay señora, su hija se fue con el novio. Al rato regresa, no se preocupe. Es que estas muchachas de hoy andan de voladas, esa es la palabra, ¿no? Andan voladas, entonces pues seguramente se fueron con el novio. Hay que esperar 72 horas antes de empezar a considerar que las muchachas andan desaparecidas, porque seguramente andan de parranda o quién sabe dónde andan, señora, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, las chicas no regresaron a sus casas. 72 horas que son cruciales en cualquier investigación, no nada más en desapariciones. Los indicios en una investigación desaparecen de una manera impresionantemente rápida. Pero en una desaparición las primeras 72 horas son sustanciales, porque podríamos haber evitado como Estado la muerte de las muchachas. Porque la característica de estos casos y en general de la violencia que se dio en Ciudad Juárez y que hoy se da híjole, yo creo que casi todo el país, ¿no? Es que las chicas eran privadas de su libertad, retenidas por no 2, 3 días, por muchos días, siendo violadas constantemente y torturadas de forma sexual. Entonces, por eso la Corte, cuando emite su razonamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que sí hay responsabilidad de México en los homicidios de las chicas, porque pudieron haber prevenido su muerte por la falta de investigación. Esta sentencia se vuelve paradigmática para México y creo que para Latinoamérica en general, porque condena al Estado mexicano
precisamente por haber violentado en perjuicio de estas jóvenes y de sus familias el derecho a su acceso a la justicia, el derecho a saber la verdad, el derecho a, a su integridad física, a su vida, etcétera. Bueno, vamos a empezar, si me apoyas, con la presentación. Antes de seguir continuando con la explicación de la sentencia, ahorita les cuento bien todos los hechos, me gustaría que habláramos un poquito de algunos conceptos que de pronto nos generan un poco de conflicto a la sociedad. Yo sé que ustedes no, porque todos ustedes son estudiosos de los derechos humanos, pero a la ciudadanía me gustaría mucho que entendieran el tema del concepto de feminicidio. El feminicidio es regularmente asimilado como un homicidio o la muerte cometida por un hombre motivado por desprecio a el género femenino. Este concepto no es reciente, se da desde Inglaterra, pero en América, en Estados Unidos, la primera investigadora científica que se dedica precisamente al análisis criminalístico de los asesinatos contra mujeres es Diana Russell, quien en compañía de Jane Caputi publican por primera vez en Estados Unidos un artículo que se llama precisamente Speaking the Unspeakable, hablando de lo que no se habla, ¿no? Y que hablan precisamente sobre lo que es el término femicide, que de pronto ustedes seguramente han encontrado instrumentos internacionales que se llama femicidio y no feminicidio, ¿no? Pero es exactamente la misma concepción, la diferencia es que uno lo traduce directamente del inglés y le llama femicidio y no feminicidio. Y en México, a ver si me haces favor, por favor, gracias. En México, Marcela Lagarde, en 1994 acuña el término feminicidio por considerar que femicidio era la traducción directa de muerte a una mujer y no se le daba la connotación de violencia misógina, que era lo que realmente Russell trataba de hacer ver a la comunidad estadounidense para identificar o distinguir un homicidio normal, ¿no?, de una mujer, porque que una mujer sea asesinada, bueno, no implica necesariamente que se trate de un feminicidio. Una persona puede ser asesinada de múltiples formas, no les voy a dar ni ideas, usen su imaginación, pero cuando se trata de feminicidio, precisamente lo que se pretende resaltar es esta serie de estereotipos que producen de alguna manera que cuando la mujer tiene un cambio de rol por ese estereotipo se convierta en un motivo de agresión de un hombre, porque honestamente el feminicidio se origina como violencia de un hombre a una mujer. Claro, ya habíamos hablado, ya aclaramos que las mujeres también cometemos violencia de género todo el tiempo, ¿no? La traemos pero en los huesos. Entonces, por eso es que Marcela Lagarde empieza a razonar que debería llamarse al menos en español feminicidio y no femicidio, para evitar que solamente se tradujera femicide al español, ¿no? Más adelante, Julia Monarres, que precisamente, que ella es de Ciudad Juárez, realiza una clasificación de feminicidios y ella señala que hay tres tipos de feminicidios, ¿no? Íntimo, que se da básicamente en el tema familiar, en el seno familiar, y habla del feminicidio infantil, no refiriéndose nada más a las niñas. Como ustedes saben, aun cuando en México ya distinguimos a niños y adolescentes, internacionalmente niñas se refiere o niños se refiere a desde que son recién nacidos hasta antes de los 18 años, ¿no? Familiar, que se da precisamente por
padres, hijos, hermanos, etcétera, ¿no? El feminicidio sexual sistémico, que es organizado y desorganizado y que se presume que es una de las situaciones que se dan precisamente en caso Campo Algodonero. Se habla precisamente de una serie de acuerdos entre un grupo de hombres, ¿no? Para generar esta violencia y producir la muerte de las mujeres. Y bueno, no necesariamente tiene que ser organizado, puede ser, como dice ahí, ¿no? Desorganizado, es decir, sin esta planeación previa, pero se realiza por un grupo de hombres. Y feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, ¿no? Por ejemplo, porque se dedican a las mujeres se dedican a una profesión u ocupación que era estricta y exclusivamente de hombres, como ser chofer de un tráiler, ¿no? Aunque Lola la trailera ya había roto esos esquemas, ¿no? Tenemos una serie como de oficios o actividades que se pensaba que solo podían hacer los hombres, ¿no? Entonces, viene también por ahí, ¿no? Otra de las concepciones que me gustaría que platicáramos antes de seguir con la sentencia es que implica la violencia de género, ¿no? Y la misma Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y que ya nada más le voy a decir Convención Belém do Pará, para no marearnos con cada nombre que le ponemos a los tratados, ¿no? Dice que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, porque la violencia de género no necesariamente implica la muerte o los golpes, sino puede ser como la misma ley, la ley general para erradicar la violencia, nos establece los tipos de violencia que puede sufrir una mujer. Esto se replica en la Ley General de Acceso de Víctimas, que establece que, bueno, cualquier persona puede sufrir violencia física, psicológica, patrimonial, sexual, etcétera, ¿no? Hay algo que la Corte, esto es reciente, esto es en 2015, ¿no? Ha establecido como categorías sospechosas. ¿Qué es una categoría sospechosa? Es cuando en un caso hay una serie de factores que no tienen nada que ver con el delito, pero que se tienen que tomar en cuenta, no nada más en cuanto a mujeres, esto lo maneja en todos los protocolos que la Corte ha emitido para lograr la igualdad en el trato judicial, no nada más de mujeres, de indígenas, de personas con discapacidad, de personas con preferencias sexuales específicas, etcétera, ¿no? Entonces, la Corte ha señalado que una categoría sospechosa es cualquier condición que pudiese llegar a afectar el acceso pleno del ejercicio de un derecho a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, a ver, pero pon atención porque ahora sí, es mujer, ya sabemos que históricamente se encuentra en un estado de vulnerabilidad, pero además es indígena. Y el indígena también tiene como históricamente, culturalmente, una afectación a sus derechos por ser indígena. Y además no habla, y además tiene una discapacidad, además es inmigrante y además, entonces, todas las categorías sospechosas son aquellos como impedimentos o situaciones de facto que no pueden ser transformadas por esa persona por ser su naturaleza y que producen limitaciones a el acceso efectivo a ese derecho y su goce pleno, ¿no? De manera ya sea fáctica e incluso jurídica. Muchas veces las mismas normas, de alguna manera, sin quererlo, ¿verdad? Como no se hacen incluyentes, van como descartando el acceso a ciertos derechos a cierto tipo de personas a lo mejor inintencionalmente, pero la redacción de una norma a veces dice, pero es que esto automáticamente excluye a, ¿no? Tal. Entonces, las categorías sospechosas, para que cuando las vayamos mencionando nos queden muy claras, son sexo, género, preferencia u orientación sexual, la edad, cuando son menores de edad o cuando son personas adultas mayores, las discapacidades, los antecedentes de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada,
aun cuando esta ya ha sido superada, la condición social, económica, por supuesto, ¿no? Esas limitaciones que vemos todos los días, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil, la raza, el color, el idioma, el linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, ¿no? Entonces, y dice, además, esta enumeración de ningún modo es limitativa. Esto lo saqué del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y entonces, la sociedad mexicana en general tendemos mucho al tema de la discriminación, desafortunadamente, y esto permea, por supuesto, las instituciones, ¿no? Los estereotipos, que es precisamente la base o el motivo de la violencia de género, es precisamente lo que produce que en la mente, en la mente colectiva, ¿no?, haya una serie de afirmaciones de que una cosa debe ser así, y si no se mete a ese molde, entonces no está bien, algo está mal. Y al final de cuentas, la misma Corte Interamericana reconoce que es una especie de flojera de pensar, básicamente, ¿no? Pues, es más fácil encuadrar que pensar en cada caso, ¿no? Entonces, los estereotipos son todas aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente en una sociedad son atribuidos a las personas en razón de alguna de las condiciones enumeradas como categoría sospechosa. En este caso, por el género. Como eres mujer, te toca ta, 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 ta. Y si tú haces una cosa que sale de eso, entonces hay una limitación a tus derechos, hay una afectación directa porque pues no cuadras en el estereotipo, ¿no? Entonces, si la muchacha tenía que estar en su casa como muchacha buena y decente, tempranito en su casa, encerradita después de la escuela o del trabajo, ¿qué rayos hacían afuera? Vestidas de esa manera. ¿Quién les dio derecho a ejercer su sexualidad? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es posible que tengan derecho a tomarse la copa? ¿O cómo es posible? ¿No? Ese es básicamente el principal obstáculo que existe para el tema de la igualdad, no nada más en mujeres. Cuando hablamos de igualdad, vamos a identificar una serie de situaciones que nos llevan siempre al tema estereotipo. La sentencia, entonces ya habíamos visto, 16 de noviembre de 2009 se emite esta sentencia histórica paradigmática que nos da una lección de prevención de los delitos en contra de las mujeres, de las buenas prácticas de manejo de la investigación de los delitos en los casos en los que se identifica violencia de género, así como cuáles son las directrices que debe de tomar en cuenta el juzgador al momento de analizar un caso en el que se detecta que hay este tipo de violencia. Las víctimas ya las habíamos señalado, ya se lo habías dicho, pero bueno, rápidamente, condena a México por incumplir la debida diligencia en la prevención e investigación de 3 feminicidios, 3 de miles que hubo en esa época, por supuesto, cometidos por personas de identidad desconocida, porque hasta la fecha, aún con la condena de la Corte, no tenemos idea de quién perpetró esos feminicidios, siguen impunes y parece que no habrá esclarecimiento, ¿no? Contra 2 niñas y una joven, porque ya les dije que una tenía 14 y otra 17 y la joven tenía 20 años, en un contexto de discriminación histórica y sistemática de violencia contra las mujeres reconocido por el mismo Estado antes de la sentencia, durante el procedimiento ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que era imposible de todas formas como que negarlo, ¿no? Las víctimas, ya habíamos dicho, yo les llamo por su nombre Claudia, Esmeralda y Laura, porque no puede ser un solo apellido y otras, ¿no? ¿Me puedes apoyar pasando la diapositiva? Gracias. Bien, hay muchos tratados internacionales, por supuesto, que trastoca la sentencia, pero las dos principales, por supuesto, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la que nos da acceso precisamente
o boleto a pasar a ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que como ya les dije, se llama Belém do Pará, específicamente en el artículo 7, todo el artículo 7, pero especialmente énfasis en el 7b y el 7c, que habla precisamente de la prevención de la violencia de género y la adecuada investigación y el acceso a la justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia de género. Gracias. Hechos del caso ya les había platicado en el 93. ¿Por qué en el 93? Porque en el 93 voltea la comunidad internacional a ver a México y le dice, espérate, estás teniendo un aumento impresionante de homicidios en Ciudad Juárez. Esto ya lo vemos todos los días, desafortunadamente, en el Estado de México, en Puebla, en Jalisco, en Tamaulipas. Se ha vuelto desafortunadamente una violencia en un estado generalizado y bueno, es bastante grave, pero en esa época todo estaba enfocado en Juárez, no es como que no ocurriera en otros lados, pero era tan grave la violencia que el foco de atención se centró en ellos, ¿no? Ya les platiqué, hubo incluso en el 98 una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro, eso fue antes de la reforma en materia de derechos humanos que nos diera más fuerza, ¿no? Ya también les platiqué de las edades de las chicas y la fecha en que desaparecen. ¿Me puedes apoyar con eso? Gracias. También les platiqué, presentan sus denuncias, le dicen te espera 72 horas, aun cuando en el proceso ante la corte el Estado mexicano dice, no, sí hicimos, sí, registraron y mandaron un oficio, ya saben, al coordinador de la policía para que hiciera sus investigaciones. Claro, tampoco hicieron nada, ¿no? Pero bueno, lo mandaron. Y dicen, además, imprimimos volantes y dicen las mamás, espérate compañero, tú me los diste y yo los tuve que ir a pegar y tuve que ir casa por casa a preguntar por mi hija, porque todo lo que tenía que haber hecho la policía de investigación, de hacer precisamente la búsqueda, localización de las chicas, la tuve que hacer yo con toda mi familia y nunca pudimos dar con nada porque casualmente los particulares pues no tenemos acceso, ¿verdad?, a estas herramientas que pueden contar las instituciones públicas para poder hacer un acto de investigación efectivo, ¿no? Además, se parte de la ignorancia, ¿no? Bueno, ya les había platicado, el 6 de noviembre de 2001 se encuentran los cuerpos. Les dije, se encontraron 8 y ustedes a lo mejor, los que saben perfectamente, saben que hubo un verdadero problema y deficiencias con el tema de los cuerpos de las chicas, porque se encontraron 3 en un día y encontraron más cosas, porque los familiares de las víctimas, porque no estaba cercado, no había acordonamiento, eso no existía, siguieron buscando objetos, encontraron más objetos que la Procuraduría no encontró y de pronto encuentran más cadáveres, 5 más. Y lo grave es que la institución, obviamente, por esta cuestión mediática, ¿verdad?, que ya traían encima, se dieron algo que es muy seductor en las instituciones, se llama la simulación. Y entonces dijeron, pues vamos a ponerles nombres a las víctimas. Esta se llama Sol, tal, ahí está, resuelto, ahí están los cadáveres para que vengan por sus hijas. 2005. Ya saben, viene el cuerpo de identificación forense argentino y entonces descubren que 4 de esos cadáveres no correspondían a la identidad de las víctimas que habían dicho que correspondían, ¿no? Y entonces, pues teníamos a otras 4 familias afectadas porque pensaban que ya habían encontrado los restos de sus hijas y probablemente a estas alturas sigan sin saber. No, una de ellas sí, encontraron su cadáver en la Facultad de Medicina. Ya ven que prestan los cuerpos para las prácticas médicas de los médicos estudiantes. Encontraron en uno de esos salones el cuerpo de una de las chicas que ya supuestamente había sido encontrada en el campo algodonero, ¿no? Entonces, cuando uno analiza este tipo de situaciones, se horroriza porque qué tortura
vivieron las familias de estas personas pensando que ya habían por lo menos encontrado, con ese consuelo de decir, pero por lo menos ya sé que está muerta, ¿no? Porque es como desafortunadamente lo primero que pasa por la mente de ir, pues por lo menos ya sé que no está por allá sufriendo más, ya está aquí, ¿no? ¿No? Todavía les mienten y les dicen, ahí está tu cadáver y ¿sabes qué? Me lo regresas porque siempre no es tu hija. 2005, 4 años después, ¿no? Se concluye que las 3 mujeres estuvieron privadas de su libertad y fueron torturadas, ya les había señalado, sexualmente. Y esto es algo muy, muy triste, muy grave, porque fíjense que lo que pasó es que los peritos decían, ay, es que ya están en un estado de descomposición, contra toda ciencia, ya no podemos saber realmente la causa de la muerte. Esos eran los peritajes de la PROCU, eso decían, no podemos saber la causa de la muerte, y cuando le contestan a la corte todavía le dicen, pero la descomposición del cadáver pues no es mi culpa, o sea, es del clima, del sol, ¿no? Pero no. Ah, bueno, claro, después, más adelante, en los peritajes particulares que se mandan a hacer, sí se puede establecer la causa de la muerte, la fecha de la muerte, la violencia del feminicida, etcétera, pero en ese momento México contesta de esta manera, ¿no? Ah, nos establece el razonamiento de la Corte sobre violencia. ¿Qué encuentra la Corte? ¿Qué resalta la Corte de esta sentencia? Dice, antes del hallazgo de los cuerpos, el Estado, dado el contexto del caso, tuvo conocimiento que existía un riesgo real e inmediato. Es decir, no era nuevo que en Juárez había violencia de género. No era raro, no eran como las primeras muertas y decían, bueno, pobrecitos, no sabían qué hacer ni para dónde hacerse, ¿no? Ya era un contexto desde 1993 que se estableció, sin ser formal, básicamente una alerta de género. Estábamos en 2001 y seguían sin reaccionar. En realidad se minimizó, ¿no? Se minimizó el fenómeno que estaba ocurriendo y era más fácil echarle la culpa a las muchachas por andar con un arquito, ¿no? O por andar saliendo, si ya saben cómo está la cosa, ¿para qué salen, no? Algo así. Y entonces decidieron continuar con estas deficiencias, trabajando como cualquier cosa. Lo increíble es que a veces se les pedían informes, eh, específicamente en Juárez, y les decían, bueno, danos el registro de cuántos feminicidios hay, aproximadamente, ni siquiera el registro completo tenían de quiénes eran las desaparecidas, ni de cuántos cadáveres, ni de cuántas muertos, ¿no? La Corte dice, consideró que ante el tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desapariciones de mujeres. Obviamente, ¿no? Si ya tienes un fenómeno de mujeres que están y ya tienes a la Corte, perdón, a los órganos internacionales encima tuyo, lo mínimo que tienes que hacer es reaccionar. Pues no lo hicieron, ¿no? Deber de existir procedimientos adecuados para las denuncias y no decirle a la señora, venga, hace 72 horas y a ver qué se nos ocurre hacer. ¿No? Y las autoridades dicen deben presumir que la persona desaparecida está privada de su libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la muerte que la muerte ha cometido. Es decir, la búsqueda, localización de las personas no puede cesar de ninguna manera, al menos que tengas comprobado que desafortunadamente han perdido la vida. También considero que las autoridades policiales del estado de Chihuahua fueron partiendo de estereotipos de género. Lo que habíamos hablado, estas respuestas que le daban, su hija anda de volada, seguro se fue con el novio, seguro se fue de la fiesta, andaba en malos pasos, seguro era novia de algún maleante por ahí, y entonces pues claro, ya se lo buscó, ¿no? La Corte afirma que al momento de investigar las desapariciones, los funcionarios públicos mencionaron que las víctimas eran voladas o que se fueron con el novio, pretendiendo justificar la inacción de estatal, que concluyó desafortunadamente con los homicidios de las jóvenes que de haber actuado de manera inmediata se hubiesen prevenido. Por eso se nos condena por el homicidio. Lo dice, la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación. Y esto es real. Esto es real, ¿no? Es decir, ponerle 80,000 años de sanción al delito
pues no sirve de nada si el que perpetúa el delito es precisamente alguien que está impune. La impunidad es el factor más relevante de incidencia delictiva, porque da el mensaje precisamente que dice la Corte. No pasa nada. Tú síguele. ¿Ya viste? No pasa nada. Se impuso a la familia la carga de asumir la búsqueda de sus hijos. Claro, la autoridad no le dijo, pues búsquelo usted si quiere, ¿verdad? Pero al no haber ninguna reacción, ¿qué haríamos nosotros si nos desaparecen a nuestra hija? No voy a esperar a ver si la policía le da la gana de buscar o no, ¿verdad? Me levanto y me pongo a hacer búsqueda, y lo lograron. También se encontraron severas deficiencias, dice, en la custodia de la escena del crimen. Les dije, cualquier persona podía entrar, es más, entraron y encontraron los cadáveres, los otros cadáveres, porque no había protocolos. No había esto del acordonamiento, no había bueno, sí había, o sea, teóricamente. La ONU tiene un manual maravilloso de buenas prácticas en la escena de los hechos. Internacionalmente se contaba con muchos elementos e instrumentos para el manejo adecuado de una escena de los hechos. Es más, todos los criminalistas de campo, cuando van a la escuela, les enseñan protocolo de manejo de los hechos, pero no se hacía. Pero claro que había, y se ha sabido desde la historia de la criminalística. Sin embargo, no se hacía, ¿no? Entonces, no teníamos. El primer protocolo de actuación que surge en México es en el año 2010, con el acuerdo A10 de la PGR, que solamente, ni siquiera obligaba, ¿no? Sugería a los investigadores de delitos de tipo federal que se llevara a cabo el protocolo de manejo de escena de los hechos que hoy conocemos como de cadena de custodia. Pero en esa época no había. Y si había, pues era letra muerta, ¿no? Eso del acordonamiento no se daba. Los policías entraban, pisoteaban, se llevaban hasta souvenirs de la escena de los hechos, ¿no? Y no, sí, de verdad, había casos en los que un señor, me acuerdo que perdió una parte de su cuerpo y un policía le dijo, ay, yo lo guardé, yo lo tengo. Y se lo pudieron pegar, no es mentira, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones generó, pues obviamente, deficiencias terribles en la investigación. Probablemente los mismos investigadores echaron a perder las escenas de los hechos. Lo dice la actuación seguida contra presuntos responsables y fabricación de culpables. Más adelante, cuando se analiza el caso, la Corte, bueno, del expediente de la averiguación previa, no es cierto, de la causa penal, porque se los regresan, encuentran a unos traileros y para no hacerles el cuento largo, les siembran una serie de evidencias y los enjuician por el feminicidio de estas 3 niñas más de otros como 100 más, ¿no? Eran los traileros feminicidios. Y entonces les llevan un procedimiento, los condenan y afortunadamente en amparo los liberan por falta de elementos probatorios. Pero hubo fabricación de culpables, por si les suena familiar por ahí, ¿no? Demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones. Bueno, esto ha sido una constante básicamente en todos los delitos, no nada más en los feminicidios, y es una de las cuestiones que más golpean al sistema de justicia. Las investigaciones son tan deficientes que a veces no llegan en la actualidad ni a una vinculación a proceso, o no llegan a la sentencia, se les tiene que absorber, o en el santo amparo, ¿no? Salen. Y la impunidad es terrible. Falta de líneas de investigación que se tengan en cuenta en el contexto de violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las 3 víctimas. Independientemente de que las líneas de investigación que nos dan de manera natural por la violencia de género, es decir, identificar si existía alguno de los factores de riesgo como parejas, exparejas, personas que pudiesen tener una serie de acosos, amenazas previas, etcétera, que pudieran dar razonamiento a llegar a la conclusión de que eso es un feminicidio. Tenemos el problema también que ignoraron los mismos hechos del caso. Por ejemplo, en el caso de esta niña, Laura, la que trabajaba en la maquiladora, dice que trabajaba con un exnovio. El jefe quería con ella.
y hizo un reporte de que un par de policías unos días antes la estuvo acosando. El día que ella desaparece, salió de su casa, llegó, así lo registraron en el trabajo, 2 minutos tarde, y le negaron el acceso y ya no apareció. Y eso no se investigó. Ahí estaban las líneas de investigación, que no se agotaron. Falta de sanción a los funcionarios públicos involucrados con las irregularidades. Claro, ya en el 2009, en el procedimiento contencioso 2006, de 2007 a 2009, que dura el proceso contencioso ante la Corte, México reconoce en buena parte las deficiencias que tuvo durante la investigación del hecho, sin sanciones administrativas o penales en contra de cualquier funcionario público que hubiese incurrido o que hubiese provocado estos vicios en la investigación, ¿no? Y a la fecha creo que no se ha sancionado realmente a nadie. Violaciones a la integridad personal de los familiares, además de que obviamente los mandaban a que ellos se fueran por allá, y era muy común antes de la reforma en derechos humanos, antes de la reforma penal en la que las víctimas han sido un poquito más fortalecidas. En ese sentido, les decían, usted no tiene nada que hacer aquí, váyase, ya, yo le voy a seguir investigando, usted ya no tiene nada que hacer. Entonces no había realmente acceso a las víctimas a la información, no les daban copias certificadas, tenían que acudir a la comisión para que les pudieran dar acceso a las copias del expediente, aun cuando eran víctimas, porque le decían que ellos no eran víctimas. Este concepto de las víctimas indirectas también es bastante reciente, ¿no? Es decir, usted que usted la víctima, pues es la desaparecida, ¿usted qué, no? Entonces, mucha violencia y después, pues las amenazas, por supuesto, se vio a la familia como oportunista y decían, esto es lo que quieren es dinero, ¿no? Etcétera. Lo que ocurre hoy en día con muchos casos que dicen, es que la familia solo está buscando que le den dinero, ¿no? Terrible la situación. Bueno, después de todo este análisis que hace la Corte, hace una sanción de condena impresionante, pero lo más importante que hace es decirle a México, no nada más te voy a sancionar, lo que tienes que hacer es corregir y hacer todo lo necesario para revertir esta situación de violencia de género que tienes en tu país, particularmente y principalmente en las instituciones de procuración e impartición de justicia, que son las que más lesionan al final de cuentas al ciudadano, porque ¿a quién acude uno como ciudadano? Pues a las instancias públicas. Y si no puedes confiar en las instancias públicas, híjole, vienen cosas tremendas, ¿no? Entonces, las sanciones de condena dentro de las, no puse todas porque son muchísimas, algunas son, por ejemplo, bastante simbólicas, como lo del memorial que apenas se inauguró hace un año y medio, me parece, porque traían un pleito porque la Corte le dice a México, vas a tener que hacer un memorial, ¿no? Un objeto que te haga recordar como Estado tu responsabilidad en violencia de género. Y entonces, aunque no lo crean, después de 2009, casi 10 años después, ya está ahí el memorial, y traían una bronca porque decían, es que el campo algodonero tiene una plusvalía impresionante y no nos alcanza para pagar el pedacito donde va. Entonces, ¿qué les parece si se pone así en el camelloncito? No, claro que no, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya, se puso ahí en un pedacito del campo, el, memorial, ¿no? Pero bueno, les quedó muy bonito, por cierto. En fin. Dentro de las sanciones de condena, por supuesto, dice conducir eficazmente el proceso penal de las chicas. Y ya les dije, desafortunadamente, sigue sin esclarecerse el caso, no se sabe quién es, y tampoco se han seguido las investigaciones adecuadas para saberlo. Y entre más pasa el tiempo, es muy probable que eso no pase. Y eso violenta el derecho de las víctimas indirectas a el derecho a la verdad, de saber qué pasó, ¿no? Luego nos viene la investigación, dice, bueno, ¿me lo puedes cambiar de perspectiva? Nos dice, la investigación debe incluir una perspectiva de género. Y ahorita hablamos un poquito de perspectiva de género. Dice, el Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar a los funcionarios acusados de irregularidades, que ya les dije, bueno, pues eso va avanzando, o sea, no ha pasado. El Estado deberá en un plazo razonable continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia.
¿Me puedes hacer favor de cambiarla? Entonces, además de la modificación de las cuestiones jurídicas que dan bases a una investigación bastante técnica, científica, eh, hay un protocolo, seguramente usted lo conoce, el protocolo ALBA, ¿no? Que era muy vago, no establecía realmente pasos esenciales para poder actuar en casos de desapariciones de mujeres, y entonces dice, a ver, espérate, tu protocolo ALBA debe de llevar por lo menos búsqueda de oficio sin dilación inmediata, no puedes esperar 72 horas de ninguna manera, y menos si se trata de niños. Siguiente, establecer un trabajo coordinado entre los diferentes grupos y cuerpos de seguridad, que esto da razón, por supuesto, y da fundamento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se hace una coordinación, porque antes, como ustedes saben, las policías eran, tú eres ministerial, yo soy municipal, tú eres estatal, y no nos hablamos y nos caemos gordos, ¿no? Eliminar cualquier obstáculo que le reste efectividad a la búsqueda, que haga imposible su inicio, como por ejemplo eso, ¿no? Espérese 72 horas, tiene que llenar miles de formatos, después de hacer una serie de entrevistas, entonces podemos empezar a hacer búsqueda, ¿no? Y asignar los recursos humanos y económicos, que es donde falla muchísimo el Estado. En mi personal experiencia como capacitadora, principalmente procuradurías, siempre contamos con que están bien padres los protocolos, pero no hay lana, no hay material para poderlo llevar a cabo, y entonces pues se hace como se puede, si se quiere, ¿no? Además, confortar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas, porque no teníamos una base de datos confiable en la que se estuviéramos teniendo claro quiénes eran las personas desaparecidas y cuántas eran. Por favor. Continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, género y perspectiva de género, que seguimos con bastantes deficiencias en el tema de la capacitación, porque hasta ahorita no ha sido suficiente para abarcar a cada uno de los sectores. De hecho, de los sectores más importantes que se tiene que capacitar es precisamente a las policías, y son a las que menos se capacita en género, y probablemente a las que menos entiendan el tema de la violencia de género. Se ha dado mucha capacitación a los jueces, ha habido grandes avances en materia judicial, pero en materia de investigación sigue habiendo muchísimas deficiencias. Y luego dice, el Estado deberá realizar un programa de educación destinado a la población general, en este caso en el estado de Chihuahua, que tendría que ser en todo el país, a fin de superar el tema de la violencia de género desde las aulas y en la educación. Y esto tampoco se ha dado en toda la República. Hay estados de la República, algunas entidades que sí han estado implementando los programas de equidad de género en las escuelas públicas principalmente, les dan pláticas a los niños acerca de tú y tu compañerita son exactamente igual, ¿no? Porque los niños pequeños, yo tengo 2 niños, uno de ellos tiene 5, y dice que el rosa es de niños, ¿no? Y que si alguien corre chistoso, corre como niña, aún teniendo a esta mamá, ¿no? Entonces el tema es que la educación en materia de género la tenemos que ir construyendo nosotros mismos desde la raíz más profunda de la sociedad, que es la familia, ¿no? Gracias. Ahora vamos a hablar, ya no me voy a extender tanto, ¿eh? Sí. Porque tengo fotos de nuestra visita el año pasado en noviembre, los 10 años de la sentencia. Maravilloso, ahí al memorial. Nos invitaron al memorial padre. a Chihuahua, y entonces quería yo compartir las fotos de maravilloso. la participación de Chiapas en los 10 años de la sentencia. Muy bien, muy bien. Pero bueno, por eso le dije. Perdón, dije, yo creo que ya me quieren correr. Ya están durmiendo acá los compañeros. No, no es cierto. Pero entonces se ha dado cumplimiento a más de 10 años, a ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 10 años, 4 meses de la emisión de la sentencia. Se ha dado cumplimiento parcial y formal, podríamos contestar. De ninguna manera sí. Parcialmente y formalmente. Formalmente sí, porque bueno, sí nos pusimos las pulas para emitir unas leyes maravillosas que parecen de primer mundo, inaplicables desafortunadamente.
¿no? No se ha podido aterrizar. Por supuesto, tuvimos en el proceso tuvimos la reforma en materia del sistema de justicia penal, que ya nos quieren echar para atrás. Bueno, ojalá no pase. La reforma en materia de derechos humanos, maravillosa en 2011, una reforma que creo que es de lo mejor que se ha producido recientemente en modificaciones constitucionales y que además de darnos ya la asignación o el nombre de derechos humanos, ya no garantías, garantías individuales como Estado protector, sino que verdaderamente se hace un reconocimiento de los derechos humanos y se vuelven fundamentales al reconocerse en la norma principal del Estado. Adicionalmente, tenemos los parámetros de interpretación en materia de derechos humanos y una integración mucho más formalizada al sistema americano de derechos humanos. Bueno, al universal en realidad de derechos humanos, ¿no? Luego viene el tema de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, que honestamente son normas muy bien hechas. Son normas pensadas de manera integral que cuando uno las ve y ve los tratados internacionales dice, sí hicieron bien su chamba, hicieron un buen trabajo académico de estar revisando las obligaciones estatales e incluirlas en las leyes nacionales, pero, ¿cómo vamos en aplicación? Ese es verdaderamente el problema, porque formalmente las leyes están muy bien hechas, ¿no? Protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es una maravilla, a mí me parece que es como de los adelantos, pues, creo que es la clave del avance en este sentido, de la juzgar con perspectiva de género. Ahorita hablamos, regálenme unos minutitos más, ¿no? Los protocolos de investigación de feminicidios de cada procuraduría, los protocolos para investigar denuncias de desaparición de personas, las sentencias de la misma Corte Interamericana, las sentencias que hoy estamos viendo en México, precisamente en algunos casos emblemáticos recientes que hemos tenido, tanto como víctimas como imputadas, en las que ya se juzga con perspectiva de género y el que ha habido un efecto importante en las sanciones, ¿no? La jurisprudencia de la Corte Interamericana que hemos adoptado recientemente como como vinculante, y los protocolos de cadena de custodia que desde 2010 a la fecha hemos ido como perfeccionando, ya tenemos la Guía Nacional de Cadena de Custodia, etcétera. Bueno, por lo menos en papel, ahí vamos, en papel, ¿no? Los casos siguen sin ser esclarecidos, por tanto impunes, y no nada más el de estas 3 chicas, sino el de N cantidad de número en todo el país. Además, ya nos ganamos otras 3 sentencias por temas similares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fernández Ortega en 2011, Rosendo Cantú igual en el mismo año, y Atenco en 2018, casos en los que se ha condenado a México por la violencia de Estado en materia de género contra mujeres, por agentes de Estado, por militares, policías que han abusado sexualmente de mujeres en un estado de indefensión específico, hablando precisamente de estas categorías sospechosas, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, indígenas, y Atenco, personas que estaban en contra de una serie de decisiones estatales, hacen una protesta, las detienen de manera arbitraria y en el camino a meterlas al reclusorio las violan. No una, sino 10, 15 veces a cada chica. Y condenan a México en estas 3 sentencias. Y entonces, bueno, la respuesta es sí formalmente, no fácticamente. No hemos cumplido. Aumento en casos de feminicidio y desaparición de mujeres. Mayor incidencia de casos de violencia de género. Ausencia de políticas públicas eficaces para prevenir la violencia de género. No estamos cumpliendo, ¿no? Bueno, por último, les robo unos minutitos para hablarles tantito de la perspectiva de género, que me parece que es en lo que sí hemos tenido avance, por lo menos a nivel judicial. De las procuradurías, de la investigación de justicia, no creo que tengamos grandes avances. Uno que otro protocolo, digo, más o menos va funcionando ALBA, más o menos va funcionando la alerta AMBER,
etcétera, pero el que lo está haciendo, los que sabemos, pues nos hemos tenido que presentar a las agencias a presentar las denuncias para que nos activen la alerta Amber, híjole, es un viacrucis para las familias enfrentarse al Estado y pedirle que active la alerta Amber porque no hay ni personal, no están capacitados y revictimizan, desafortunadamente, ¿no? En ese proceso. Pero bueno, ahí van funcionando, ya se está haciendo un poco más rápido. La perspectiva de género, lo dice la misma Corte, dice es la visión integral de la igualdad. Obviamente, en este sistema binario de géneros, ¿no? Dice que demanda el establecimiento de tratos diferenciados que se hagan cargo de los factores de hecho y estructurales que determinan a las mujeres acceder a sus derechos reconocidos formalmente. ¿Por qué? Porque efectivamente en papel, en forma, parece que tenemos los mismos derechos, pero de facto, desafortunadamente, hay muchas circunstancias o situaciones que impiden que las personas en un estado de desigualdad estructural accedan efectivamente a sus derechos. Es el caso de las mujeres. Y yo insisto, no estoy hablando de las mujeres que están aquí sentadas, que de alguna manera hemos sido también afectadas. Estamos hablando de las mujeres que siguen viviendo el rol estereotipado y que no tienen un acceso a la justicia efectiva, ¿no? Porque a veces, fíjense, me pasa, es muy curioso, estoy dando clases a ministerios públicos y les estamos hablando de la perspectiva y me dicen, ay, pero eso ya tiene mucho, ¿no? Mucho que, pero eso ya no se da en tu casa, querida, ¿no? Pero no podemos hablar de eso en la atención al público que están atendiendo precisamente las procuradurías, ¿no? Que además tiene una serie de estereotipos, las compañeras agentes de Ministerio Público, compañeras agentes de Ministerio Público, pero es que son bien mensas, siempre regresan con su agresor. Vienen y les traen las rosas y el mariachi, ojalá ninguno ni eso, ¿no? Y regresan otra vez con el... Claro, porque no han entendido que la violencia es un tema psicológico, social, cultural, económico, ¿no? Y entonces un día llego con una MP y me dice, oiga, maestra, pero es que mire, regresa. Le dije, sí, tú sabes que esa señora tiene 4 hijos, no trabaja, no tiene estudio y depende económicamente del cuate que tú quieres encerrar. ¿Qué va a hacer esa señora si el Estado no le da, aunque sea ahí sí, una beca en lo que te resuelve en tu proceso penal, ¿no? O te capacitan y te cuidan a los chamacos de paso, porque entonces, ¿cómo le va a hacer esa mujer con 4 hijos para salir a trabajar y poder mantener su proceso penal? Entonces, pues mejor el mal. Regrésate, marido, aunque sea para que me mantengas, ¿no? Es terrible, la violencia en género es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la perspectiva de género? Hacen un trato diferenciado, una aplicación o una visión diferenciada de la aplicación de las normas y de la interpretación de las normas, de manera que verdaderamente existe algo que llamábamos antes la justicia, la igualdad sustantiva, ¿no? Este trato diferenciado, trata distinto a los distintos para que les des igualdad, ¿no? Porque si este habla español y este habla sexal, ¿no? O sochil, entonces, pues lo mínimo es que le pongas un traductor, pero además un abogado que sí entienda sus normas, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué tantas cosas a este y a mí nomás no, espérate, pues que hay que equilibrar. Y ese es el tema con el trato diferenciado y la interpretación diferenciada de las normas, que pareciera una injusticia y en realidad va dirigido precisamente al ejercicio efectivo de la igualdad en todas las personas. Entonces, cuando se asume que socialmente, estructuralmente e históricamente las mujeres se encuentran en un estado de desigualdad, entonces lo mínimo que tiene que hacerse es buscar el equilibrio estatal para que al momento de analizar un caso lo veas en la justa dimensión. Dice, el trato diferenciado deberá ser objetivo y razonable. No es una cuestión de que se me ocurrió a mí o yo quiero ser paternalista, no. Se ha hecho un trabajo maravilloso con el tema de la perspectiva de género y se han establecido ya jurisprudencialmente una serie de pasos que deben ser seguidos de manera científica para identificar si efectivamente se trata de violencia de género o no, o si es necesario juzgar con perspectiva de género, porque no necesariamente en todos los casos que hay una mujer involucrada, ya sea como víctima, como acusada en un procedimiento familiar, etcétera, necesariamente
se requiere la perspectiva de género. Para eso se establecieron estos famosos supuestos que permiten identificar si o no, en el caso particular, hay que ajustar el lente, ¿no? Siempre les digo, es como el paradigma de la perspectiva de género, es como ponerse los lentes distintos, ¿no? O sea, yo traigo puestos mis lentes, cada uno ve diferentes las cosas, pero cuando estamos hablando de hacer uso de alguno de los protocolos de la Corte, es, a ver, ahora me pongo estos lentes porque tengo que ver a la persona en su justa dimensión. No puedo tratar exactamente igual a todas las personas porque de facto, cultural, social y económicamente no lo son. Y a veces legalmente tampoco, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes que se han dado ya en otras sentencias de la Corte, no en campo algodonero, es el tema de la interseccionalidad. Y precisamente habla precisamente de todos estos factores que dan origen a poner atención a los casos de mujeres por violencia de género, tomando en cuenta también los demás factores que inciden en su desigualdad. Y entonces dice, la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer. Entonces ya no nada más es porque eres mujer, es porque además raza, ¿no? Eres indígena, tienes un origen étnico específico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual, la identidad de género. Dice, la discriminación por motivos de sexo o género puede afectar a mujeres de algunos grupos en diferentes medidas o forma que a los hombres. Es decir, hay una serie de factores que deben de considerarse en cada caso de manera casuística. De hecho, incluso la Corte, cuando empieza a resolver, señala que la misma Comisión de Derechos Humanos, cuando presentan esta demanda por parte de las víctimas representadas por una serie de representantes de la sociedad civil, dice, es que yo no puedo determinar si esto es feminicidio, porque para establecer que es feminicidio, lo mínimo que debo de conocer es quién fue, qué relación tenía con la víctima y el contexto en el que se da. Entonces, pasa lo mismo. La perspectiva de género es casuística y tiene que analizarse con lupa cada uno de los 6 pasos que ahorita les menciono, de manera específica. No podemos generalizar o decir, esto es violencia de género, esto es feminicidio. No, tiene que analizarse de una manera muy específica. Y ya, por último, la perspectiva de género se permite visibilizar la asignación social diferenciada entre roles y tareas en virtud del sexo, género, preferencia u orientación sexual. Aunque hay un protocolo maravilloso en casos de preferencia sexual y orientación sexual, que es completamente ajeno a esto, pero obviamente los temas, si ustedes lo leen, son transversales, ¿no? Dice, revela las diferencias en oportunidades y derechos que se siguen a esta asignación. Evidencia las relaciones de poder originarias en estas diferencias, que eso es realmente lo grave del estereotipo, estas relaciones de poder que se dan entre géneros. Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de género, pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder, porque ya les dije, hay muchas normas que sin querer ser discriminatorias terminan discriminando, no nada más a las mujeres. Y determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y qué casos es necesario. Y ya por último, me gustaría recomendarles la lectura, probablemente algunos de ustedes ya la tengan, de la jurisprudencia emitida por la Corte, que es la tesis 22-2016, que precisamente se llama Acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Y entonces nos da los pasos a seguir, que es este test, ¿no?, de proporcionalidad. Y nos dice, se las voy a leer porque me parece fundamental. Dice, del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Entonces, la perspectiva de género no es a petición de parte, es oficiosa. Luego nos dice, para ello el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente. 1.
identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, jefe, empleado, marido, madre, hermano, padre, ¿no? 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Esto es muy curioso porque hay casos, por ejemplo, se ha hecho una estadística y se establece claramente que en delitos similares las mujeres son juzgadas con mayor rigor que los hombres y las sentencias, las sentencias de condena son más elevadas en hombres que en mujeres cuando se trata, por ejemplo, de homicidios en razón de parentesco. Porque un hombre que mata a un hijo es grave, pero una mujer que mata a un hijo, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se puede permitir, porque entonces estamos en un exceso, un tema de igualdad, de desigualdad, ¿no? Luego dice, en caso de que el material probatorio no sea suficiente, y esto es súper interesante, dice, para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, el juez deberá ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Permite al juez investigar única y exclusivamente en los temas de género, de violencia de género, no de los hechos, esa es chama del Ministerio Público, pero si existe esa deficiencia y el juez la detecta, él tendría la obligación de realizar o mandar a hacer las diligencias necesarias para poderse informar adecuadamente a efecto de utilizar la metodología de una manera eficaz. Luego nos dice también, 4, dice, de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar un impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Esto es verdaderamente acceso a la justicia, ¿no? Porque entonces no puedo tratar igual a los desiguales, y si la norma pone en un estado de desventaja a la persona, ya los dije, sin quererlo, entonces, el juez tiene que ajustar, interpretar y aplicar la norma de forma que esa desventaja no produzca consecuencias negativas a quien sufre el proceso. Luego nos establece también, dice, para ello debe explicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y las niñas. Y bueno, esto es mucho más profundo, pero por ejemplo podríamos hablar precisamente de esta interpretación de las normas cuando estamos hablando de derechos fundamentales que implican una interpretación más benéfica y no necesariamente tiene que ser utilizado como principio por persona porque ya la norma a veces la establece, como el interés superior del niño, ¿no? Por ejemplo. Está por encima. Luego dice, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objetivo de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Y entonces también los juzgadores tienen que aprender a identificar cuando estamos hablando de estereotipos y evitar su uso en las sentencias que producen. Y bueno, ya hasta aquí voy a llegar. Pero entonces, bueno, como conclusión creo que no hemos avanzado tanto como deberíamos haber avanzado en 10 años, 4 meses, después de la emisión de esta paradigmática sentencia que yo adoro, porque sin duda la misma sentencia se constituye en una verdadera reparación del daño a las víctimas, y no solo a las 3 víctimas de las que fue beneficiada esta sentencia, sino a las víctimas en general de la violencia de género y particularmente los feminicidios en México. Muchas gracias.